así parece que fue creado. Entonces, cuando tú instalas programas, desinstalas, cargas archivos, después los borras, los cambias de lugar, empiezan a haber defragmentaciones de los archivos. Esto es, el archivo 1 debería estar en una localidad nada más, ¿no? Muy cercana, o debería estar dentro de un sector continuo, pero no pasa eso. Lo que puede pasar es que un archivo, una parte está aquí y después otra parte está por otro lado del disco duro, si nosotros representamos la capacidad del disco duro como una barra. Y luego puede ser que otra parte del archivo se encuentre en otro lado más lejano, ¿no? En sectores más lejanos. Entonces, si te das cuenta, ya tienes tres fragmentos de un mismo archivo. Pues bueno, cuando tú instalas Linux, después de un largo tiempo de usar Windows, es posible que Linux se instale en un sector que forma parte de un archivo de sistema de Windows y entonces empiezan a colapsar. Usas Linux y vas a estar, te puede pasar esto, y a mí me pasó, puedes estar trabajando sin problema un día, dos, hasta tres, y luego decides cambiar a Windows y te das cuenta que te manda pantallazo azul porque no pudo reiniciarse, y entonces corriges Windows, le cargas un sistema operativo sobre USB booteable y lo corriges. Y después pasas a Linux y a Linux no te lo interpreta, no arranca bien, o si arranca, te dice que hubo ahí un fallo de lectura de archivo y que lo corrigió y arranca, ¿no? Y después regresas a Windows y vuelve a fallar. Y puede ser que esto sea intermitente. Pues bueno, lo que ocurre es esto que te comento, que los archivos están fragmentados. Entonces, cuando uno va a trabajar con Linux y Windows en un método de doble buteo, lo más recomendable es que los dos los instales casi al mismo tiempo. Instalas primero Windows y recién instalado, con eso te aseguras que no va a haber fragmentación de archivos. Ahí en ese momento instalas, bueno, en un momento cercano, instalas Linux y así vas a asegurar, ¿no? Que no va a haber estos archivos fragmentados. Entonces, todo esto te lo platico y lo resumo así. Busca primero defragmentar el disco duro, si ya llevas mucho tiempo usando con Windows, y si te ocurre algo de lo que te comento, es porque no fue suficiente la defragmentación y hay que hacerlo desde cero. O sea, instalar Windows limpio, sin nada, Ajá, y entonces después sería mejor resetear el Windows, ¿no? Volverlo a meter para que... sí, reinstalar lo nuevo. No sé, hay varias formas de lograr algo así. Profe, Este, sí, entonces, bueno, según entiendo, la defragmentación es cuando yo entro a la partición de un disco y sí, de ahí agarro y le digo, a ver, necesito tanto espacio libre sí, y este espacio libre primero lo tengo que formatear para poder instalarle el Linux limpio, ¿no? sí, 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 mira, te lo voy a mostrar por aquí. Espero que no se tarde mucho. Sí, es que ya estuve lidiando desde el día del examen con que trataba de abrir la máquina virtual y me mandaba pantallazo azul y cuando no me mandaba pantallazo azul me daba un error. Buscaba el error, trataba de solucionarlo y no me lo solucionaba. Entonces, pues sí me harté y fue como de, bueno, ¿de qué manera lo puedo resolver? Ya, híjole, ¿tienes disco duro mecánico o magnético? Sí, es de 1 tera. Lo malo es de que llevo con ese disco, lo he estado pasando de computadora en computadora porque, bueno, digamos que he cambiado mucho de computadoras por un mal uso. Entonces, Mm, ese mismo disco, pues es el más grande de capacidad que tengo, entonces agarraba y pues, desmontaba una compu y se lo pasaba a otro y formateaba y empezaba todo desde cero, pero
creo que mi disco ya está muy viejo y ya da algunos problemas de repente, por ejemplo, al iniciar Windows, tarda mucho o simplemente lo inicia, pero como que no lo inicia del todo. Entonces, Uy, me híjole, pues preocupa que me pueda dar problemas en la parte de Linux. mira, por lo que comentas, entonces los pantallazos puede deberse a sectores defectuosos o dañados. Y el instalar en modo de doble boteo Windows y Linux no creo que vaya a dar la solución o se vaya a resolver. En tu caso, eh, como lo que comentas, es un riesgo ya para el disco duro, o sea, en cuanto a su funcionamiento, deberías ya considerar cambiar o comprar un duro nuevo. Sé que uno piensa, bueno, así me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno cree que el disco duro es eterno. Y no, y más si se trata de un disco duro mecánico que tiene cabezales, ¿no? Que se mueven. Porque esos cabezales con el tiempo se empiezan a deteriorar, se rayan, y si hay un ir y venir, un transporte, las vibraciones mecánicas y otras cosas, provocan ya lesiones en la superficie. Entonces empiezan a fallar, aunque los sistemas operativos tienen la capacidad de aislar los sectores, pero a veces cada vez pueden menos aislarlos. Entonces, cuando tú instalas un sistema operativo o descargas un programa o un archivo en estos discos duros defectuosos, el sistema operativo eh, cree que los puso en un lugar seguro y al intentar leerlos, pues los lee corruptos, ¿no? Porque los sectores están mal. Entonces, lo que habrá que hacer es considerar ya comprar un disco duro nuevo antes de que intentes esto. Sería mi recomendación. Si tienes tiempo, lo podrías ratificar. Es un buen ejercicio para aprender, ¿no? Podrías ratificar lo que te digo con un programa de prueba de disco duro. Revisa cuántos, córrele en Windows está disponible, es Check Disk. Primero para que detecte los sectores dañados y veas qué porcentaje tiene de daño. Y si es un porcentaje considerable, no sé, 20%, ya es momento de cambiar el disco duro. Porque aunque lo intentes reparar, puede ser que lo repares y algunos sectores los logre reparar. ¿Y qué es repararlos? Pues es que lo que hace es sustituir la tabla de indexado de los archivos. Si en el index 8 hay un sector dañado y sabe que está dañado porque escribió unos ahí y después leyó y ya no leyó todos en uno, asume que está dañado, entonces sustituye el 8 por el 48. Y entonces al sistema operativo le dice que va a guardar en otro lado, ¿no? Ujú. Pero cuando no los puede reparar, lo que ocurre es que los va a escribir ahí donde ya sabe que está dañado, pero pues no tiene de otra, pues ahí lo va a poner. Y entonces cuando lo quieres leer, muy, muy frecuente en un sistema operativo que se está cargando, pues va a cargar y va a tener fallos, ¿no? Entonces esto es lo que llega a pasar. Fíjense que ahorita que lo estoy analizando, siendo honestos, eh, tratándose de una carrera llamada en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, creo que en tronco común debería estudiarse la arquitectura de un disco duro para entender estas cosas. Eh, Al fin y al cabo, la computadora también es electrónica, ¿no? Pero pues bueno, no solo se les da a los que van a la especialidad de computación, en octavo semestre se les da arquitectura de computadoras. Solamente hasta ahí uno se entera, ¿no? De estas cosas. Bueno, ya no me extiendo más. Entonces, mi recomendación. Te quería mostrar ahorita lo de la fragmentación, pero afortunadamente mi disco duro no necesita de fragmentación porque es de estado sólido. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, con gusto. Dice Juan Emanuel, en estructura y bases de datos, ¿cómo se?
Ah, ok. Muestra cómo se escriben los datos en la memoria. Sí, bueno, ese Juan Emanuel todavía es otro nivel de abstracción. Cómo los guarda en la memoria es otro, bueno, habría que hablar más al respecto de lo que se hace en el disco duro magnético. Seguramente ustedes han oído hablar los conceptos clusters y sectores o sectores. Este, es toda una teoría, caray, ahí en los discos duros, toda una ciencia. Pero bueno, de lo que nos atiende ahorita, que nos ayuda a resolver problemas, es saber que los discos duros no duran para siempre, que se llegan a dañar y hay que cambiarlos. Este, bueno, gracias, Juan Emanuel. Entonces, pasando al tema, ya me pasé más de 15, 20 minutos hablando de algo que no tiene que ver con el tema. Déjenme borrar estos archivos. Ok, según lo entiendo, me falta ver con ustedes el método de bisección. ¿Me podrían ayudar a recordar lo último que hablé? No sé si abordé bisección con ustedes o no. De hecho, creo que se quedó en trazo automático de ejes. ¿En serio? Juan Emanuel, estamos muy atrasados. Sí, sí, ¿alguien puede confirmar lo que dice su compañero Juan Manuel? Híjole, no, hombre, qué barbaridad. Bueno, lo concluimos, siquiera eso sí. O ni eso, trazo automático. ¿O qué comenté sobre el trazo automático, Juan Manuel, perdón? ¿Nada? Creo que sí Ok. lo terminé de concluir, lo de trazo automático de ejes, porque nos indicó el pseudocódigo. Ok, ¿les pasé el pseudocódigo? ¿No? Ay, ya no te oí, Juan Manuel. ¿Sí les pasé el código? El pseudocódigo, perdón, el pseudocódigo. Uy. Sí, creo que sí. Perdón si no se escucha mucho, es que ando aquí en la escuela. Ah, bien. Ok, bueno, dice Juan Emanuel que sí les pasé el pseudocódigo. Bueno, voy a partir de ese entendido que ya lo tienen. Aquí está. Apunte 4CB7, a ver, creo que es este, 317. Sí, es este mismo. Bueno, esto lo voy a borrar. Este lo copio y lo pego. Aquí voy a poner apuntes 4CB6. Hoy es 22. Ah, miren, ya Mario me mandó el pseudocódigo. Déjenme revisarlo a ver si es eh, lo que pienso que es. Ah, muy bien, pseudocódigo de ajuste automático. Bueno, entonces, eh, entiendo que ya lo expliqué, el pseudocódigo, ¿no? El código de ejemplo, pues ya lo tienen ustedes en sus manos.
Ok. Gracias, Mario. Ok, entonces vamos con raíces de una función. Qué atrasados estamos, no lo puedo creer. Bueno, también por lo de mi examen de doctorado, pues sí, me quedé muy rezagado con ustedes. Bueno, afortunadamente tengo aquí los apuntes que hice con el otro grupo y con ustedes pienso que me voy a tardar menos. Y bueno, se los voy a transferir por el chat. Ahí van. Listo. Empezamos con las raíces. Ahí están. Entonces, empiezo en la columna del extremo izquierdo. Raíces de una función. Vamos a suponer una función f de x. Se define a la raíz o raíces de f de x como el valor o conjunto de valores de x que hacen a la función igual a cero. Esto de forma matemática se puede representar así. El conjunto raíces es igual a todos aquellos elementos de x tales que la función evaluada en ellos es igual a cero para todo valor de x que pertenece al conjunto de los números reales. Podríamos generalizarlo como XR, donde XR es el conjunto de raíces igual a todos aquellos elementos X o el conjunto X tal que la función evaluada en estos valores o en este conjunto de valores es igual a cero para toda X que pertenece al conjunto de los números complejos y R a los números naturales enteros, a los números enteros positivos. Esto es, esta R va desde 0, 1, pasa por 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esto es, vean qué interesante, la X también puede ser un número complejo. A las raíces de la función también se les llama ceros. Ceros de la función, aquí también me falló, de la función debido a que hacen que la función sea cero. Por eso le llamamos ceros. Raíces o ceros de la función. Para obtener las raíces de una función mediante un método numérico, podemos clasificarla en dos grupos. Primero son los métodos de intervalos que incluyen método gráfico, método de bisección y el método de la falsa posición, que también se llama interpolación lineal. Dentro del otro segundo grupo encontramos a los métodos abiertos, que revisaremos el punto fijo, también llamado regla falsa, el método de Newton-Raphson y el método de la secante. Y bueno, para empezar el tema de raíces de funciones, habría que hablar sobre el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra dice, sea una función polinómica p de z,
igual a una sumatoria de términos, empezando por A0, multiplicado por la variable z elevada a la 0, que es 1, por eso no aparece en el primer término, seguido de A1, Z1, más puntos suspensivos, hasta Zn, multiplicada por z a la n. Aquí me faltó, es z a la n. Luego, entonces, para toda AN y Z que pertenece al conjunto de los números complejos, y AN es diferente de 0. Bueno, entonces, si tenemos una función polinómica de este tipo, tiene exactamente n raíces. Es decir, el orden del polinomio, que aquí me faltó, n, hagan esa corrección. Aquí hay que ponerle n. A ver si aquí lo puedo hacer con alguna de estas herramientas. Grosor. Así. Así se puede. Ahí está. N. Tiene exactamente n raíces. Esto es el orden del polinomio, que será el coeficiente mayor de los términos. Ese es el orden del polinomio. Coincide con el número de raíces. Por ejemplo, si el orden mayor del polinomio es 5, entonces vamos a tener 5 raíces. Si el orden del polinomio baja a 2, entonces tendríamos solo 2 raíces. Y bueno, también es no forzosamente distintas. No forzosamente distintas quiere decir que las raíces pueden repetirse. Por ejemplo, un polinomio puede tener 2 raíces en 0, o 2 raíces en 1, o en 2, o en otros valores. Luego, esta expresión se puede reescribir de la siguiente forma. Tenemos un coeficiente AN que multiplica a un factor z menos z0 por z menos z1 por z menos zn, donde z0, z1 y zn son las raíces de la función, o los ceros de la función. ¿Por qué? Porque si evaluamos en ese valor z0, z1, zn, todo el polinomio se hace 0. Okay. Dicho esto, cambiamos de lámina. Me entró la pesadez, cara. Pero chicos, me estaba tomando agüita. Ok. Lo siguiente es ver la regla de los signos de Descartes. Antes de dar lectura a esto, diré que la regla de signos de Descartes nos permite estimar cuántas raíces positivas, negativas y complejas tiene un polinomio. Lo podemos estimar. Para eso nos sirve la regla de los signos de Descartes. Dice, el número de raíces reales positivas de una ecuación polinómica con coeficientes reales igualada a 0, como mucho, ya lo sumo, es igual al número de cambios en el signo que se produzcan entre sus coeficientes. Obviamos los ceros. Si la cota no se alcanza, entonces el número de raíces positivas de la ecuación difiere de ella en múltiplos de 2.
difiere de ella en múltiplos de 2. Vamos a entender un poco esta regla y después les explico la regla alternativa. La primera regla es, vamos a tomar como ejemplo, perdón, al polinomio P de x igual a x a la quinta menos 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más x menos 7. Quiero estimar cuántas raíces positivas tiene este polinomio. Lo primero que voy a hacer es igualarlo a 0. X a la quinta, bla, 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 lo igualamos a 0. De aquí, notemos, bueno, se me ocurriría preguntar, ¿por qué lo igualamos a 0? Bueno, acuérdense que queremos obtener las raíces de este polinomio, por eso lo igualamos a 0, ¿de acuerdo? Luego, voy a extraer los coeficientes de cada uno de los términos del polinomio y ese va a formar el conjunto siguiente. El conjunto de coeficientes del polinomio x va a ser 1, 3, ¿se acuerdan que aquí dice obviando ceros? Por ello ponemos aquí un 0. 0, menos 5, 1 y menos 7. Para obtener estos coeficientes hay que recordar primero, ordenar el polinomio del orden, con el término de mayor orden hasta el de menor orden. Si algún término hace falta, entonces asumimos que es 0. A eso se refiere cuando dice obviamos los ceros. Veamos este polinomio. Está el término quinto, el que está a la cuarta. Después nos saltamos el término cuadrático, pero falta el término elevado al cubo, el término cúbico. No está, entonces por ello ponemos 0 aquí. Después agrego el menos 5, aquí está, el más 1, el 1 y el menos 7. Después vamos a identificar los cambios de signo. Empiezo con de 1 a 3. ¿Hubo cambio de signo? No. De 3 a 0, ¿hubo cambio? Tampoco. De 0 a menos 5, sí hubo un cambio, entonces lo enumero. Aquí está. 1. Después, de menos 5 a 1, ahí aparece el segundo cambio. De 1 a menos 7, aparece el tercer cambio de signo. Por lo tanto, el conjunto de los ceros positivos del polinomio es igual a 3 a lo sumo. Es 3 a lo sumo. Yo quería regresarme, pero... aquí está. Aquí está. Luego, todo esto que acabo de hacer es un ejemplo de esta regla. Luego, la regla alternativa me va a permitir conocer las raíces o ceros negativos del polinomio. Dice la regla, el número de raíces reales negativas de una ecuación polinómica f evaluada en menos x con coeficientes reales igualada a 0 es igual al número de cambios en el signo que se producen entre coeficientes o es menor en un número par. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora la función la voy a evaluar en menos x. Si evalúo la función en menos x, va a haber cambios de signo. Si realizo esta evaluación, notaré que ahora el primer término es negativo, es menos, el siguiente positivo, el siguiente no cambia, el siguiente tampoco cambia, sigue siendo negativo, el siguiente cambia de signo de 1 a menos 1 y el siguiente se mantiene de signo menos 7
se queda en menos 7. Y eso tiene que ver con el efecto del exponente en un signo. Saben ustedes que un exponente impar escupe el signo, se puede decir. Y un exponente par se traga el signo. Si es negativo, se hace positivo. Es lo que ocurre aquí. Ahora entonces, si yo evalúo el polinomio en un valor negativo, vamos a ver cuántos cambios de signos hay. De menos 1 a 3 está el primero, de 3 a 0 no hay nada, de 0 a menos 5 está el segundo cambio, de menos 5 a menos 1 no hay cambio, de menos 1 a menos 7 tampoco hay cambio. Veo entonces que el conjunto o el número de ceros del polinomio, de ceros negativos del polinomio, es a lo sumo 2 o submúltiplos o es menor en un número par. Esto es, aquí puede ser 2 o 0. Aquí puede ser 3 menos 2, que sería 1. Aquí puede ser 3 o 1. Y aquí 2 y 0, repito. Entonces, con eso se puede, obtenemos varias alternativas. La primera alternativa es que de las 5 raíces, ¿por qué sé que son 5 raíces? Por el orden del polinomio. De esas 5 raíces, puede ser que 3 sean positivas, 2 sean negativas y 0 complejas. El 0 lo obtengo al sumar 3 más 2 y se lo resto a 5. Son 0 complejas. Otra alternativa es que sean 3 positivas, 0 negativas y por ende 2 complejas, para que en total de 5. Otra alternativa es que sea una positiva, una raíz positiva, 2 raíces negativas y por ende 2 complejas. Y por último, puede ser que sea una raíz positiva, ninguna negativa, por lo tanto, 4 raíces o las que faltan serían complejas, ¿no? Las 4 raíces faltantes serían complejas. Estas son las 4 alternativas que tendríamos. De aquí se desprende algo interesante. Nunca van a haber 4 raíces positivas, por ejemplo. O de las 5 raíces, las 5 no pueden ser positivas. Tampoco las 5 pueden ser negativas y tampoco las 5 pueden ser complejas. Esos casos no pueden ocurrir con este polinomio de ejemplo. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto que expliqué? ¿Nada? ¿Nadie? Muy bien. Profe, yo, Sí, sí, Luis. ¿por qué, por ejemplo, no podría haber 4 positivas, pero, por ejemplo, en el tercero sí hay 4 complejas? Ah, porque dice la regla de los signos de descarte, la alternativa, que dice aquí, el número de raíces reales negativas de una ecuación polinómica con coeficientes reales igualada a 0 es igual al número de cambios en el signo que se produce entre coeficientes o es menor en el número par. Creo que aquí lo que me faltó agregar es que es usar la palabra a lo sumo, por aquí lo puse, coeficientes reales igual, es igual, número de vecinos que se produzcan en este coeficiente. La cota no se alcanza entonces, por aquí vi, a ver otra vez, positiva de una ecuación polinómica Como con mucho, coeficientes reales era lo igual que a te he dicho. 0. Como mucho, aquí está la palabra, como mucho. Esa es la palabra importante, como mucho. O sea, no puede haber más de esto. Tampoco puede haber más de esto. Por eso digo que no puede haber 4 raíces positivas. A lo sumo puede haber 3 raíces positivas. Gracias. ¿Sí? Con gusto, me toca yo. ¿Otra duda por ahí? Juan Manuel, habías comentado algo, creo, ¿no?
o ya no. ¿O no? Bueno, si tienes alguna duda me avisas. Bueno, entonces se les va a quedar como ejercicio realizar el mismo método o aplicar el mismo método para 3 casos. Ah, gracias, Juan Manuel. Sí, la palabra como mucho. O a lo sumo, ¿no? Yo lo había usado otro sinónimo, a lo sumo. Entonces continúo. El ejercicio 1 pide indicar el número de raíces positivas, negativas y complejas posibles de los siguientes polinomios. Aquí hay 3, A, B y C. Hay que obtener lo mismo que obtuve aquí en el ejemplo para estos. En el ejercicio 2, sea la función polinómica p de x igual a ax al cuadrado menos 3x al cubo más 2x al cuadrado más 2x menos 6. ¿Qué puede decir de sus raíces si, inciso A es positiva, A es negativa y A es 0? Hay que hacer este método para los 3 incisos. Y habrá que decir algo al respecto de sus raíces. Por ejemplo, lo que yo dije, no puede haber 4 raíces negativas, tampoco 4 raíces positivas. Y así, ¿no? Es lo que hay que indicar. Cuando habilite la tarea en Moodle, se los informo para que ya la suban. Lo voy a juntar con otra tarea más para que todas la suban en una sola. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? Gracias. Entonces, cambio de lámina. Creo que va a ser más fácil que salga esto. A ver. Esto. Ok. El primer método para obtener raíces de una función va a ser, que vamos a estudiar, es el método de bisección. El método de bisección consiste en proponer un intervalo formado por 2 puntos, el inferior, o 2 valores, el inferior y el superior. Para ejemplificar este método voy a proponer la función x al cuadrado menos 5. Aquí la estoy graficando. Recuerden que este x al cuadrado menos 5 toca al eje vertical o el eje de las y's en x igual a 0 y y igual a menos 5. ¿Sí? Y toca al eje horizontal o el eje de las x exactamente en la raíz de 5. Aquí está la raíz, ¿no? Aquí la puse con este circulito. Las coordenadas de las raíces en raíz de 5,0. ¿Y eso cómo lo obtuve? Al despejar, pues será al despejar x. Notarán que, pues sí, efectivamente tiene 2 raíces, una positiva y una negativa, cuya magnitud de ambas es raíz de 5. Bien. Proponemos este intervalo xy y xs, que indican valor inicial, perdón, inferior y valor superior.
En estos dos valores vamos a calcular un valor medio. Un valor medio que lo voy a denotar con XR. Enseguida voy a evaluar la función en este punto XR para decidir si el nuevo intervalo va a ser X inferior y XR, esto es el subintervalo A, o el nuevo intervalo para intentar calcular esta raíz será el subintervalo B, esto es XR como valor inferior y XS como el valor superior que no cambió. Esto es, ¿con cuál de los dos subintervalos voy a realizar la siguiente operación? Bueno, aplicaremos una técnica para poder irnos acercando cada vez más a la raíz. En este ejemplo, si lo pueden notar, o si no es que ya lo hicieron, me conviene usar el subintervalo A y voy a tener esta raíz, más o menos. Y después, ¿qué subintervalo me conviene? ¿El nuevo A o el nuevo B? En realidad me conviene el intervalo B, para que de esta forma calcule aquí el punto medio. Y después me conviene aquí tomar otro subintervalo. Aquí a la mitad se puede generar otro subintervalo. Entonces notemos que el método consiste en proponer un intervalo inicial y ese intervalo se va haciendo cada vez más angosto por cada iteración, hasta que por fin llega al valor de la raíz. ¿Sí? Entonces aquí la clave es encontrar la regla para la cual yo decida moverme al subintervalo A o al subintervalo B para el cálculo del siguiente valor medio. O sea, aquí o aquí. Esa es la clave del método. ¿Sí? Bien. Ok, aquí ya puse lo que significa cada literal, XI, XS y XR. Entonces el algoritmo quedaría de la siguiente forma. Paso número 1, elegir un intervalo tal que la función cambie de signo. Vean, si yo propongo este valor inferior y este valor superior, notamos que hay un cambio de signo. Si hay un cambio de signo es porque por aquí está la raíz. Y si por aquí está la raíz y hay un cambio de signo, si multiplico este valor f evaluado en fs, y después lo multiplico por la función evaluada en xy, podré saber, ¿no?, si está la raíz adentro o no está. Y es lo que vemos entonces aquí. Si el rango o intervalo xy, xs, perdón, se escoge un intervalo xy, xs, tal que la función evaluada en xy multiplicada por la función evaluada en xs sea negativa. Si es así, sigo. Si no es así, entonces abandono el método, porque entonces no hay raíz que encontrar. No habría una raíz para encontrar. Bien, el segundo paso es obtener la primera aproximación de la raíz XR, que será el punto medio del intervalo XY y XS. Para obtener el punto medio entre dos valores, es la semisuma de los límites del intervalo XY y XS. 3. Realizar las siguientes evaluaciones para determinar en qué subintervalo cae la raíz y obtener el nuevo intervalo. Aquí me faltó una letra, ¿no? Realizar las siguientes evaluaciones. Ok, miren entonces, el nuevo intervalo indicado con prima, XY y XS prima,
el nuevo intervalo va a ser igual a x inferior prima, va a ser igual a la xy anterior, o sea, no va a cambiar, y el límite superior, el nuevo límite superior del intervalo va a ser igual a xr si el producto de la función evaluada en xy por el producto de la función o por la función evaluada en xr es negativa. Y otro caso sería, ahora el valor inferior del intervalo va a ser igual al punto medio calculado y el límite superior o el valor superior del intervalo no va a cambiar. Esto es, el que se tenía antes va a ser el mismo, no cambia. Si el producto de la función evaluada en el límite inferior multiplicado por la función evaluada en el valor medio calculado, si esto es positivo, pues bueno, se hace esta asignación. Entonces hay dos puntos claves cuando el producto es negativo y cuando es positivo. Si es negativo, se actualiza el valor superior. Si es positivo, entonces se actualiza el valor inferior. Así de sencillo, ¿no? Se actualiza el valor inferior. Como cuarto paso, preguntamos si el producto de la función evaluada en xy por la función evaluada en x es 0. Y si sí lo es, la raíz es igual a xr y el cálculo termina. En caso contrario, se tendría que continuar con el paso 2. Esto es, otra vez vuelvo a calcular el nuevo valor medio. Vamos a ver un ejemplo. Encontrar la raíz de la función f de x igual a x al cuadrado menos 5 usando el método de bisección con un error relativo menor al 1%. La solución, ya comentaba aquí, hay que proponer un intervalo adecuado. A mí se me ocurre que es una buena estimación o una buena una buena selección, que el límite inferior sea 0 y que el límite superior sea 3, porque si la función la evalúo en el límite inferior igual a 0, aquí sería negativa. Y si lo evalúo en 3 elevado al cuadrado, va a ser 9 menos 5, 4, lo que la hace positiva. Es lo que pongo aquí. Escojo xy 0 igual a 0 y x es igual a 3 porque la función evaluada en 0 es negativa y la función evaluada en 3 es positiva. El rango seleccionado entonces será 0, 3. Y los pasos 3, 2 y 3 los tabulo en la siguiente tabla, o simplemente los tabulo. Aquí está. Miren, en la tabla, bueno, me voy a quedar ahí en la tabla. En la próxima sesión concluyo esta tabla y hacemos el programa de ejemplo, ¿vale? Entonces me quedo ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta ahí? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces me despido, chicos. Nos vemos la próxima clase. Profe, ¿le puede regresar a la anterior hoja? ¿Sí? Por favor. También se las compartí por el chat de Zoom. Es que desde el teléfono creo que no se puede visualizar, no sé por Ah, qué. es cierto, sí. Híjole, ¿cómo te la...? Mm, Bueno, la voy a compartir por la plataforma Moodle, tal vez te funcione también, ¿no? Sí, yo creo que por ahí sí funciona. Bueno, entonces lo voy a compartir ahí en la plataforma Moodle.
Igual lo que te convenga más, ¿eh? Si quieres aquí más tiempo para anotar algo, o me esperas a que lo comparte en la plataforma Moodle. Ya le tomé captura, profe, gracias. Ah, ok, perfecto. ¿Otra duda? ¿Ah? Entonces me despido, chicos, nos vemos en la próxima clase. Sale, Adiós, profe, se profe. cuida. Luego, profe. Nos vemos. Ay, ¿comentaste algo, Cristian? Ya no te oí bien. No, no, profe, solo me despedí. Ok, gracias también, que estén bien. Sale, sale. Bye.